gente, otra vez Misael con ustedes y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta que me hicieron que me parece muy interesante a raíz de estos videos que he estado publicando. Y esta pregunta es, ¿a quién le hago caso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que a quién le hago caso? Sí, hay muchas opiniones en internet, incluyendo la mía, que de repente la gente dice, ¿cuál es el arte marcial más efectivo en la calle? Salta uno por allí, el Krav Maga. ¿Cuál es el arte marcial más efectivo con cuchillo? El Kali. Sale el otro. ¿Cuál es el arte marcial más efectivo con cuchillo? El otro. No puede ser el Kali porque es el Silat y así sucesivamente. Empieza la gente una opinión, dos opiniones, tres opiniones y tú no sabes en dónde meterte. Tú no sabes a quién hacerle caso. Y es que al que tienes que hacerle caso a ti mismo. ¿Cómo es eso? Tú tienes que preguntarte las cuatro benditas preguntas que yo llevo rato diciendo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar y qué estás dispuesto a sacrificar? Tienes que hacerte esas cuatro preguntas y en función de esas cuatro preguntas, entonces tú buscar qué es lo que tú de verdad quieres hacer y buscar lo que a ti te parece efectivo. Recuerda que no existe solamente hay Krav Maga y ya. O sea, hay muchos tipos de Krav Maga, muchísimas federaciones, asociaciones, muchísimos estilos, porque es que no solamente está el Krav Maga dentro del arte marcial israelí, también está el Kapap, por ejemplo. Y tampoco existe solamente un estilo de Arnis, o Kali, o Eskrima, como tú le quieras decir. Existen muchísimos estilos, muchísimos. Ya hay un video que yo coloqué allí en donde hablamos de los instructores y de los estilos de artes marciales. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo estaba buscando al respecto del Arnis Tactical Combat, del grupo Predator, que da clase mi maestro Francisco Bello, era buscar un grupo ecléctico de artes marciales que se enfocara en la calle. No todos los estilos de Kali, de Arnis, de Eskrima, como le quieras decir, no todos esos estilos buscan lo mismo. Hay unos estilos que se enfocan mucho en el tema del floreo y la cosa, hay otros que se enfocan muchísimo en el drilling, otros que se enfocan en meterle más boxeo que otra cosa, otros que se enfocan más en las armas blancas que en las armas contundentes, otros que se enfocan más en las armas cortas que en las armas largas, otros que tienen armas largas, cortas y demás. Hay gente que entrena con armas de fuego, incluyéndonos a nosotros a mi Tactical Combat. O sea, hay muchísimas vertientes de esto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Investigar. Investigar. Y no solamente investigar metiéndote en Google y ver, ajá, cuáles son las escuelas, sino simplemente, coño, ve y observa. Es parte de la investigación, la observación. Llega a una escuela, ve cómo dan la clase. En estos días estábamos hablando en el grupo de mi maestro de Tan Lan Chuan, del maestro Yu Hong Chan, de los discípulos. Estábamos hablando de un tema de la veracidad de una escuela, de un pana que está dando clase en Venezuela, que si de verdad el libro es que es, etcétera, etcétera, y todo el tema. Y me causó gracia un comentario. Uno de los compañeros dijo, mira, yo voy a ver esos videos, ojalá se graben y todo el tema, porque estamos hablando de esa escuela. Y yo voy a ver un video o dos, a ver qué. No recomiendo, te lo dice un productor audiovisual, no recomiendo tanto basarse en videos, ¿sí? Ve más que toda la observación, es lo que te interesa, preguntar, hablar con la gente, mira, tú ves tus videos, sí, pero en los videos se puede manipular la realidad de mil formas. Entonces tú habla con las personas, mira, estos son mis objetivos, esto es lo que yo busco, eso lo voy a encontrar aquí, cuéntame acerca de esto, cuál es la historia de esto, para dónde va, cuál es tu visión, porque eso varía muchísimo, ustedes se van a dar cuenta cada arte marcial no es en realidad una cosa global, es una cosa multitudinal. Un instructor en función del otro va a variar muchísimo aunque hayan estudiado en la misma escuela. El kung fu que yo hago no es el mismo kung fu que hacen mis compañeros. Siempre es algo sumamente distinto porque cada quien le coloca como su saborcito. Y eso es lo que hace tan rico el mundo de las artes marciales. Y cada quien tiene sus intereses, su enfoque. Por ejemplo, a mí me gusta enseñar la tradición dentro de mis artes marciales tradicionales y me gusta incorporar elementos en donde vamos a trabajar la verdadera defensa personal heavy, vamos a meterle fogueo, vamos a meterle... Y eso no pasa con todo el mundo. Hay mucha gente que más bien se enfoca en la pura figura. De hecho, como cuestión de anécdota, cuando yo estaba chamo, a mí, yo era uno de esos chamos locos que le gustaba caerse a golpe todo el tiempo, etcétera, etcétera, y vivía en ese tema, ¿no? Vamos a ir para combate, vamos a ir para tal competencia. Yo estaba tratando de meterme en todas las competencias que podía, porque en ese entonces era un gallito de pelea. Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces yo no era tan bueno en figura y en forma,
y de repente a lo mejor me ganaba una que otra medallita, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, más segundos y tercer lugares que primer lugar en la forma, en aquella época, porque mi interés estaba enfocado en el combate. Entonces iba para combate y bueno, me llevaba mis medallitas de oro y mi cosa, pero me causaba ruido, me daba molestia a mí que tenía ese interés el hecho de que hubiesen otros artistas marciales que nada más hicieran figura, hicieran forma y no fueran a combatir. Y es que el enfoque de cada quien es distinto. El enfoque de cada quien, las prioridades de cada quien son sumamente distintas también. Yo tuve un estudiante de Arnis en la escuela que tenía en Venezuela, la de mi maestro, cuando yo daba clase allí y tal, tuve un estudiante de Arnis y de Wing Chun simultáneo, ¿no? Esta persona estaba estudiando medicina. ¿Qué pasa con este pana? Este pana iba para las clases y la cosa, entonces yo, ay, pa, y viene aquí, le corta el cuello allá y se muere desangrado. ¡Pum! Uf, al hombre le daba una vaina, ¡pah! Se sentía mal, de anécdota, ¿no? Se sentía mal el pana porque él dice, oye, yo estoy estudiando para ser doctor. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo tengo que tener una mentalidad de asesino, vaina y tal, y yo, no necesariamente. O sea, cada quien tiene que tener la mentalidad que quiera. Pero la cuestión es en que aquí estamos tratando de entrenar de esta forma. ¿Me entiendes? Entonces, el Army Tactical Combat se enfoca muchísimo en la realidad cruda y cruel en la que vivimos en Latinoamérica. Y pues, lamentablemente, el juramento hipocrático de esta persona, que es el juramento que hacen todos los médicos, no es que yo le esté diciendo hipócrita, mosca con eso, ¿sí? El juramento hipocrático que estaba haciendo este pana al estudiar medicina le hacía sentir mal consigo mismo y su ética de doctor. ¿Qué quiero decir yo con este ejemplo de este pana que yo tenía allí en esas clases? Que es que no todo el mundo tiene la misma óptica. Por ejemplo, a mí me tiene sin cuidado si le hago daño o no a otra persona. O sea, la cosa es, cada quien va a buscar lo que siente que está bien, lo que siente que es correcto. Y para mí lo correcto es agarrar y sacar de combate rapidito a alguien, pero eso no quiere decir que para todo el mundo sea así. Para otras personas lo correcto es ir y competir porque es una manera legal de combatir, etcétera, etcétera. Medirse y así, tipo gallito de pelea, tipo macho alfa, yo soy el mejor, Y pues todas esas visiones están bien. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que verdaderamente está mal? Cuando queremos hacer algo y nos metemos en otra cosa. Por ejemplo, yo quiero ser un campeón de sanda, un campeón mundial de sanda. Y va y te mete, por ejemplo, en Arnis, Wing Chun. Y en esas dos cosas te enseñan a patear los testículos. Eso es un poco incoherente al respecto de lo que tú estás buscando. O de repente te enseñan a golpear el cuello, es incoherente. Dedo en los ojos, es incoherente. Porque en el sanda hay reglas, es un deporte. Entonces, el que tú te metas en estas artes marciales queriendo ser campeón de sanda, utilizando esas artes marciales, es como discordante, incoherente. Y, o sea, no hay relación entre lo que tú estás pensando y lo que tú estás haciendo. Muchas veces no existe como que el punto medio entre lo que tú quieres y lo que hay, porque es que es otra cosa, ¿no? Hay muchos sitios en donde no hay nada. Por ejemplo, en Guayaquil, cuando yo estuve viviendo en Guayaquil hace 5 años atrás, no había sino una escuela de Wing Chun y una que yo estaba tratando de montar. Esto imposibilita al estudiante de tener mucho para elegir, pero es importantísimo que uno siempre tenga dentro de la cabeza el fin último al que uno aspira y que trabaje en función de eso, ¿sí? O sea, una vez yo leí un libro que se llama El Factor X. Es muy importante yo no estoy diciendo aquí que ustedes tienen que leer libros de autoayuda y todo eso, pero es importante tener este tipo de historias, ¿no? Dentro de este libro había una historia de un carajo que vivía en la India, que se le murió la mamá, estaba enferma la mamá en un pueblo y para poder llevarla para el hospital tenía que pasar, bordear una montaña, una vaina, para llegar para el otro pueblo. Y pues el tipo lo que decidió fue empezar a hacer un camino en el medio, o sea, abrió un hueco entre la montaña para poder llegar al otro pueblo. Y poco a poco le fue dando y le fue dando y le fue dando. Bueno, total es que al final se le muere igual la mamá al carajo, pero abrió un camino entre ese pueblo y el hospital para que no le pasara más nunca a más nadie. Entonces, ese es el poder de la acción enfocada y dándole poco a poco a eso, dándole.
tanto da el cántaro al agua hasta que se rompe. Es una cuestión que tienes que meterte en la cabeza, ¿sí? ¿Para dónde voy y qué es lo que quiero hacer? Entonces, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A Internet? No. ¿A Misael? Tampoco. Tienes que hacerte caso a ti mismo. Investiga, ve qué es lo que quieres hacer, observa, indaga, cuestiona. Y en función de eso puedes pedir opiniones. Por ejemplo, mira, Misael, ¿qué opinas tú sobre esta vaina? Yo te diré, con base en mi experiencia, te puedo decir esto. Con base en mi experiencia, con fulano de tal, de esta rama, de este estilo de artes marciales, pues me gustó la experiencia o no me gustó la experiencia o etcétera, etcétera. Para una persona como yo que le gustan las cosas directas a la calle, yo te puedo decir fácilmente, por ejemplo, del judo yo aprendí un montón de cosas. Del judo yo aprendí un montón de cosas. Yo no soy instructor de judo, pero yo practiqué judo durante un tiempo bastante prolongado y aprendí un montón de cosas que yo digo, oye, esto es un arte marcial genial. Ahora, que no se llevó con los intereses míos del momento y lo dejé de practicar es otra cosa. Pero yo no tengo que venir a hacer un video en YouTube, ¿verdad? Para decir por qué dejé de practicar el judo y por qué tú deberías dejar de practicar el judo. Porque eso es muy pretencioso, muy ridículo, de verdad, muy de vieja chismosa. Y sinceramente no me parece una cuestión de un artista marcial. Claro, todavía que me dijeras de repente que el tipo, no, el hombre practicó toda la vida judo y se desilusionó de la federación. Ah, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, porque entonces de repente ahí el tema fue, no, es que aquí hay chanchullo, por aquí hay estafa, por allá hay maltrato al estudiante, etcétera, etcétera, que no tienen que ir directamente con el estilo, con el arte o con X, sino con la experiencia de la persona, ¿sí? Con las instituciones, que poco tienen que ver con el arte. Muchas veces la gente dice, oye, pero mira, Misael, esta escuela que está en esta gran federación, pero hay muchas federaciones a las que tú simplemente le mojas la mano y te dan tu papelito que dice, este tipo de instructor. Hay mucho más dojo en el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucha gente que ve el arte marcial como un negocio y no se las toma en serio, porque ese es no tomársela en serio. Entonces, en verdad, hay que investigar y no solamente investigar en Google, en YouTube y en este tipo de medios, sino también ir, acercarse, experimentar la realidad, ver si lo que estás viendo te gusta, cuestionar eso. O sea, decir, oye, ¿cómo podría funcionar esto aquí y allá? ¿Cómo podríamos resolver este tema? Y por supuesto, si tú vas a ser una persona de criterio amplio, no puedes estar con un dogmatista porque van a chocar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el dogmatismo dentro de las artes marciales? El dogmatismo es una persona que dice, esto funciona porque sí, y no tiene un referente, un argumento más que simplemente sí porque sí y no porque no. Es un dogmatismo. El dogmatismo lamentablemente no funciona. No funciona con la gente con criterio, con pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque requiere de un componente de fanatismo bastante arraigado en el ser. Entonces, traten lo posible, si tú eres una persona de pensamiento crítico, que justamente es lo que yo quiero crear con estos videos, una persona que empieza a tener ciertas cositas, ciertas herramientas para tener pensamiento crítico, como por ejemplo investigación, observación, etcétera, etcétera, todos estos análisis de lo que hemos hablado en estos videos. Si tú eres una persona que tiene pensamiento crítico, no te la vas a llevar bien con una persona dogmatista, sobre todo si es tu maestro y tú eres su alumno. O sea, tú no vas a poder llegar a una persona dogmatista y decirle, ¿y cómo podría funcionar este tipo de cosas en este contexto? ¿Cómo podríamos hacer esto y aquello? Porque si tu interés es un contexto que no estás viendo dentro de las artes marciales, es tu deber como persona decirle al maestro, oye, mira, a mí me gustaría esto, ¿ves? ¡Pum! ¿Cómo podríamos hacer para que esta arte marcial pueda funcionar aquí? ¿Cómo podríamos hacer para hacer esto y tal? ¿Cómo podríamos hacer para que de repente me funcione esto en sparring? Etcétera, etcétera. Es sumamente importante eso. Cuestionarse las cosas. Decir esto funcionará. Salir, practicar y practicar y practicar y practicar y practicar la técnica 1000 veces, que el maestro te la corrija y después que tú sientes que la domina, entonces bueno, ahora vamos a lanzarnos una pam, 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 pam y yo la hago. Y en el momento específico te puede salir, o en el momento específico quizá no te salió, y entonces ir y decirle, maestro, mira, ¿qué pasa? Que yo estaba intentando hacer esto y no me funcionó en sparring, etcétera, etcétera.
Entonces ahí se verá si es un problema de metodología, si es un problema de técnica, si es un problema tuyo, si es un problema, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de problemas y se le puede buscar la solución a todo eso. ¿Cuál realmente es el conflicto? El conflicto está en cuando llega el loco y te dice, eso tiene que funcionar porque sí. Eso funciona, pero como maestro no me pregunte cómo, porque si no te voy a sacar la mierda porque estás siendo irrespetuoso con el arte. Point. De verdad no, ese tipo de gente así trata de huirle. Sí, a eso sí te voy a decir sinceramente, en ese caso sí hazme caso. Trata de no, si tú quieres tener pensamiento crítico y tienes un fin en mente y esa persona no se lleva con ese fin, no es tan afín con eso lamentablemente mejor retírate. ¿Sí? Y busca en otro lugar. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Es tarde de repente quizá para ser un atleta de alta competencia, tener 35, 36 años como yo y empezar. Eso ya es un poco tarde porque ya tu edad competitiva no es la misma, tu cuerpo no es el mismo. Pero igual nunca es tarde para empezar en el mundo de las artes marciales, ¿sí? Nunca es tarde, porque de repente tú te retiras de un trucho, te lo dice una persona que vio un coñazo de años de clase con trucho, tú te retiras de la clase de un trucho y llegas a una clase de un maestro y puedes aprender lo que estuviste tratando de aprender durante mucho tiempo con el trucho, lo puedes aprender en menos de 2 semanas con esta persona que de verdad sabe. No hay nada mejor que tener una persona que de verdad sepa y que se lleve con tus intereses, porque justamente sean afines allí, justamente esa afinidad es la que hace que tú disfrutes esas clases. No hay nada que yo disfrute más, por ejemplo, que yo esté haciendo una cosa, una técnica, una vaina y de repente llegue Francisco y me diga, mira, Misael, cierro las piernas. ¿Qué pasó, uno? Porque esto, ¡plá! Y marca aquella patada en las pelotas y uno, verga, es verdad. Entonces tú traspolas eso a tu sparring, tú traspolas eso a tu cross training. Y entonces en medio del tema del sparring, ¡fam! Marcas las pelotas ahí con la patada. Y entonces el otro loco, uy, recula. Uy, mira, se te abre un nuevo universo. En cuanto a mí, en cuanto a lo que son mis intereses. Entonces, trata en lo posible de buscar eso, ¿sí? De hacerte caso a ti mismo, no de hacerle caso al estúpido que está en internet, que hay mucha gente estúpida que está en internet que tiene canales con un coñazo de suscriptores, que eso no quiere decir para nada que esa persona tenga razón, nada más porque tiene un coñazo de suscriptores. Igual, trata de tener pensamiento crítico y de disociación de un cuento de la realidad, sobre todo si tú ves estos típicos carajos que de repente están en un video y el loco le hace así y el otro se cae sin tocarlo, sin pegarle, sin nada, o sea, los típicos chi master. Húyele a eso porque de verdad, o sea, a menos de que tú lo que quieras es tener un fanatismo tan heavy metal como para creer que eso funciona, pues ahí no métete en una academia de Jedi, que las hay academias de Jedi en donde les enseñan sablecito de luz. Métete en una academia de Jedi y entonces te aprendes a usar la fuerza de mentirita y el otro loco y todo el tema. O sea, porque si tú lo que estás buscando es eso, pues ve para allá. Pero húyele, si tú estás buscando una cuestión de arte marcial, húyele a eso. Porque entonces tú ves esa vaina y tú dices, cuño, ya basta, no es posible. ¿Sí? Húyele a ese tipo de cosas, en donde y tiene un coñazo de suscriptores, pero los locos están haciendo ese teatro, esa pantomima. Y uno dice, cuño, pero ¿cómo es posible? ¿Vale? Y tú ves que de repente el loco hace como, y el hombre se cae, ¡pah! Y terrible, ¿no? Y no le está haciendo de verdad la proyección, no se ve que de verdad hay un esfuerzo, no se ve que de verdad hay un desarrollo de la técnica. Es una cosa que uno ve y uno dice, cuño, pero qué oponente tan colaborador, ¿vale? Es como los típicos videos de desarme que uno ve por ahí en YouTube, que te pone el tipo con el arma así, el otro nada más le hace que ¡pah! En la mano y ya le tumba el cuchillo y sale volando el cuchillo para allá. Peor todavía los que hacen que el cuchillo le pegue al otro así. Mira, yo no sé cómo hacer para que se entienda que es que no es que yo quiero criticar a esa gente, sino que es que de verdad yo lo que quiero es que ustedes hagan lo posible por escapar de esa vaina, porque ese tipo de teatro no te lleva para ningún lado. En la vida real esa vaina no es así. De hecho, dentro de la metodología del Army Tactical Combat, los desarmes existen, sí, y se enseñan como parte de la tradición, sí, pero tienen otro tipo de principios. No se hacen de buenas a primeras así en el aire, atajándole la mano al tipo con el cuchillo y sino que después que ya tú estás en una posición de dominancia, es decir, que ya tú tienes el brazo asegurado, entraste, llegaste, pam, pam, y el tipo está ya casi con 3 apoyos en el piso, ahí es que tú vas a buscar el desarme. Y eso, o sea, con muchas otras cosas, la metodología de cada quien
determinará qué tan importante será para ti ese aprendizaje y qué tan malo puede ser para ti esa experiencia. Recomendadísimo, gente que de verdad sepa el tema. Trata en lo posible de buscar la legalidad dentro del mundo del arte marcial en cuanto a, mira, este tiene un linaje así, aprendió de este y del otro y de aquel, y utiliza las palabras que son, nada de escuelas de Kung Fu donde se visten como japoneses, ni escuela de arte marcial japonesa donde se vistan como chinos, y ese tipo de cosas. Al tú buscar ese tipo de cuestiones, cuestiónate a ti mismo qué es lo que tú estás buscando de un maestro, de un instructor. Tú estás buscando una persona a la que todos los estudiantes le besan los pies cuando pasa. Tú estarías dispuesto a pasar por lo mismo. Porque es que hay gente de gente, pues hay gente que de repente le gusta que cuando empieza la clase todo el mundo se le inclina y le da besito en el pie. Y eso pues no se la lleva conmigo, por ejemplo. De igual forma, entonces tienes que ver, o sea, qué tipo de enseñanza imparte esta persona y cómo lo hace, porque también, o sea, hay mucha gente que tú lo conoces y tú dices, coño, mira, tú eres una excelente persona, pero cuando está dando clase transforma en un verdugo y a lo mejor tú no te sientes tan bien con eso. Hay gente que lleva castigo y está tranquila, hay gente que lleva castigo y está tranquila, por lo menos allá en Venezuela yo daba castigo, a mí me encantaba enseñar a la gente a agarrar acá, esta patada se hace así, ¡pa! No te cubriste, toma tu tomate. Y mucha gente hoy en día en internet están criticando a esta gente, coño, que mira, le pegó. Hay un video que sale el pana, el tipo está haciéndole la recepción de los golpes al estudiante y el estudiante le pega el jab y el recto. Y cuando le pega el recto, el estudiante tiene la mano caída y el otro un lepe. Y entonces le dice, ¿entendiste o te lo vuelvo a repetir? Y entonces el chamo más nunca baja la guardia. Es así. Entonces, ¿qué tipo de instructor? Porque es que tú ves la vaina y tú dices, por lo menos yo lo aplaudo. ¿Por qué yo lo aplaudo? Porque así me enseñaron a mí y así yo aprendí y así yo enseñé durante muchos años y que te lo digan mis estudiantes de artes marciales, que hay varios de ellos que han sido hasta campeones de sanda. Que te lo digan ellos. ¿Alguna vez bajaste la guardia otra vez? Más nunca. Esa metodología punitiva no todo el mundo la acepta y no se la lleva bien con todo el mundo. En ese entonces me funcionó con esos chamos y esos chamos iban muy bien con ella porque así era que ellos querían aprender. Entonces, ve tú qué tipo de instructor, cuál es la metodología, cuál es el estilo, de dónde viene el tipo, cómo se imparten las clases, cómo es el ambiente dentro de la escuela. Porque que te lo diga yo, no es muy agradable estudiar en una escuela donde todo el mundo se la lleva mal. ¿Ok? A menos de que de repente tú seas uno de esos locos que le gusta tirar mala Biblia todo el tiempo. Ok, perfecto. Nos odiamos todos. Y a mí lo que me interesa es llegar a mi clase y aprender mi vaina y me voy para mi casa. Eso está bien. Pero no tiene que ver con lo mío. Mis intereses van un poquito más allá en cuanto a las relaciones interpersonales. La camaradería, la cuestión, ¿sabes? La tribu, el sentimiento de pertinencia, por lo menos para mí, mi saber música tiene mucha importancia. Quizá para ti no. Y entonces, ¿a quién tienes que hacerle caso? A Misael. No, si Misael te dijo que es muy desagradable estudiar en una escuela en donde todo el mundo se odia, entonces tú no vas a estudiar en la escuela donde todo el mundo se odia. Si de repente lo que tú quieres es tirar mala vibra y echar coñazo. O sea, depende de los intereses de cada quien. Yo estuve durante muchísimos años en esa escuela donde todo el mundo se odiaba y me fue bien. Que de repente los intereses míos cambiaron, cambió la escuela. Entonces, entiende eso. Todos los seres humanos somos seres cambiantes. Somos totalmente cambiantes. Nunca nos quedamos de la misma forma. Que te lo diga mi cabello que ha adquirido 40.000 formas distintas. Nunca los seres humanos vamos a ser los mismos. De aquí a 3 años, 4 años, 5 años más, un año. Puede cambiar completamente tus intereses de un día para otro. Así que busca lo que a ti te interese. Hazte caso a ti mismo. No digas amén a las opiniones de la gente porque sí, incluyendo la mía. Investiga y ve tú. Ve tú, saca tus propias conclusiones, ten pensamiento crítico, utiliza el teléfono que para esa vaina es, ve para las escuelas, habla con los instructores, pregúntale, cuestiónate a ti mismo, ve cómo reaccionan a las cuestiones que tú les haces, a las preguntas que tú les dices, tú le dices, mire, y esto y aquello y tal, funciona para la calle, porque a mí me interesa en la calle, coño, no, entonces el loco a lo mejor te ve con cara de, si tú ves que el hombre se molesta mucho por la preguntadera, entonces, y tú eres un pepito preguntón, estás en el lugar incorrecto. Y así sucesivamente, tengamos un poquito más de sentido común. Hoy en día, lamentablemente, el sentido común ya no es tan común como debería ser.
Y el sentido común es esto, pues, yo le pregunté varias cosas al tipo, el tipo se molestó. Yo soy una persona que vive preguntando vainas, ¿vale la pena estar allí? Yo creo que no. O de repente, yo soy una persona que tiene baja autoestima y yo quiero meterme en artes marciales para subir autoestima, pero caigo en la escuela donde todo el mundo se odia. ¿Eso me hará bien? Entonces, señores, pregúntense a ustedes mismos quiénes son, qué quieren hacer, hasta dónde quieren llegar y qué están dispuestos a sacrificar. Porque si de repente a lo mejor la única escuela que hay en tu barrio y la única escuela a la que tú puedes pagar es esa a la que todo el mundo se odia y tú tienes un problema de autoestima, pero tú quieres entonces ponerte el reto y tú dices, no, yo voy a ir para allá porque yo voy a aprender y yo no me voy a dejar contagiar por la energía negativa de la gente. Perfecto, hazlo, pero hazte caso a ti mismo. Es en palabras como mi papá siempre decía, en palabras de mi papá, haz lo que tu corazón diga. Puede sonar cursi, puede sonar de repente quizás muy poético, pero tiene toda la razón, señor. Tiene toda la razón, porque no hay nada más feo que hacer algo que a ti no te gusta, y mucho menos pagar por eso. Bueno, mi gente, yo me despido. Por aquí va a estar mi información. Dependerá de ustedes. Si usted quiere contactarme a mí, estoy a la orden. A la hora de que tú me digas a mí, mira, Misael, yo tengo estos intereses, oriéntame, yo te puedo orientar totalmente gratuito. Yo no te voy a cobrar por eso. O sea, lo que te voy a cobrar es por las clases, si es que te quieres inscribir conmigo o no. Perfectamente válido. Utilicen el celular para lo que es. Ahí tienen mi información. Escríbame si quieren. Estamos viéndonos en otro video. Misael Mujica, La Puerta de Dragón. Hasta luego.